Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que podamos encontrarnos para esta clase. Mi nombre es Marcelo Coronel y hoy voy a hablarte acerca del crecimiento de iglesia. Este tema es muy importante que podamos comprenderlo como líderes de la iglesia. Dios quiere que su iglesia pueda crecer, pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que la iglesia crezca? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que Dios pueda hacer que su iglesia pueda crecer? ¿Cómo puede encontrar fuerza la iglesia para cumplir su misión, para hacer discípulos y para ver la bendición del crecimiento? Te invito a que juntos podamos examinar las evidencias de la palabra de Dios para poder elaborar un modelo bíblico de crecimiento de iglesia, aplicable en tu iglesia y en cada uno de los lugares donde se trabaja para la predicación del Evangelio. Vamos a comenzar. Quiero invitarte a que puedas tomar tu Biblia y juntos vamos a mirar algunos textos de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos comprender que el crecimiento de iglesia es un don de Dios. Quiero que podamos leer juntos 1 Corintios, capítulo número 3. 1 Corintios, capítulo número 3. Allí vamos a encontrar algo muy importante para poder introducirnos al tema del crecimiento de iglesia. Dice allí la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 6. Pablo dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué importante, ¿no? Porque vemos que se combina el trabajo misionero, el esfuerzo misionero, alguien sembrando la palabra, alguien cultivando la palabra y Dios bendiciendo y produciendo el milagro del crecimiento. Por lo tanto, querido amigo, amiga, es importante que podamos buscar este crecimiento que presenta la palabra de Dios. Y para eso necesitamos combinar la búsqueda de Dios, porque es Dios el que da el crecimiento a través de la oración, a través de la comunión, a través de la consagración, pero también a través del trabajo misionero arduo, planificado y también estratégico. Como hemos visto, entonces Dios quiere darnos el crecimiento en su iglesia. Pero ahora te invito a que juntos podamos mirar en el libro de Hechos los principios para que ese modelo de crecimiento de iglesia pueda estar claro en nuestra mente y podamos vivirlo y practicarlo con la ayuda del Señor. Vamos a ir ahora al libro de Hechos en el capítulo número 1, en el verso número 8, vamos a descubrir aquí el poder del crecimiento. Hechos, capítulo número 1, verso número 8. Hechos 1, 8. Qué lindo que podamos abrir la Biblia en esta clase. Dice allí la palabra de Dios, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto es realmente impresionante, porque en esta declaración está la promesa de que la misión se va a poder completar. Hay una condición: necesitamos recibir el Espíritu Santo. Necesitamos prepararnos para recibir el poder de Dios a través del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión. Por lo tanto, amigos, no solamente es Dios el que nos da el crecimiento, sino es Dios el que nos da el poder para crecer. La obra del Espíritu Santo en tu vida, en la junta de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en los miembros de la iglesia, obrando en la plenitud de su iglesia, dará el poder para que la iglesia pueda crecer de una manera poderosa y ver los milagros de Dios en el crecimiento de su iglesia. Pero vamos a avanzar con otros puntos que presenta la palabra de Dios. Hechos capítulo número 2, verso número 44. Hechos 2, verso número 44. Vamos a leer allí hasta el verso número 47 y vamos a ver aquí en este punto muy importante que Dios desea un crecimiento diario de su iglesia. Fíjense qué escenario que nos presenta la palabra de Dios. No un crecimiento anual. Nosotros estamos acostumbrados a trazar planes anuales, lo cual está muy bien, es excelente. Planes semestrales, planes trimestrales.
pero Dios sueña con que su iglesia pueda crecer diariamente. ¡Qué maravilla! Miren esto. Verso número 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, remarco esa expresión, cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Dios quería que su iglesia crezca, y no solamente que crezca, sino que pueda crecer diariamente. ¿Te imaginas ese escenario? Un escenario donde vemos que personas se convierten, se entregan a Dios, toman decisiones cada día, todos los días, personas tomando decisiones por Jesús. Claro, ¿qué había detrás de esto? Había una iglesia unida, había una iglesia solidaria, había una iglesia espiritual, había una iglesia fuerte en el relacionamiento cristiano, una iglesia que compartía, una iglesia que trabajaba junta, unida, una iglesia que Dios bendecía con crecimiento. Amigo, amiga, esta puede ser nuestra experiencia. Muy importante poder aplicar este principio para el crecimiento. En tercer lugar, quiero que podamos ver en Hechos capítulo número 3, verso número 8 al 10. Hechos 3, verso 8 al 10. Allí ocurre una curación. Fíjense, dice allí que un hombre fue sanado, ¿sí? Este hombre cojo, este hombre que tenía dificultades en su salud fue sanado. Dios obró un milagro y encontramos acá que Dios desea obrar, inclusive de manera milagrosa, para que su iglesia pueda tener poder para testificar y para poder crecer. Es decir, Dios pone todo a disposición para el crecimiento de su iglesia. Dice, verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Noten ustedes, Dios obra el milagro y ahora todo el mundo ve ese milagro. Qué maravilla esto, porque Dios obra, Dios interviene con su poder y el mundo observa esos milagros. Un testimonio en favor del Evangelio que hace que su iglesia también pueda crecer. ¿Y vos y tu iglesia están preparados para ver milagros? Muchas veces oramos por milagros, pero vemos que los propósitos de Dios para obrar, para intervenir con milagros, en este caso es el crecimiento de su iglesia. Por lo tanto, querido amigo, pongámonos en manos de Dios para que Dios pueda obrar de la misma manera. Avanzo rápido porque tenemos poco tiempo. Encuentro allí en Hechos capítulo número 4, verso número 4, algo realmente impresionante. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hubo un mensaje, hubo una predicación, hubo un llamado, hubo una invitación y hubo una respuesta. Muchos creyeron y el número de los hombres era como 5,000. Qué interesante. Dios desea no solamente que su iglesia crezca, sino que su iglesia pueda crecer mucho. 5,000 personas creyendo, 5,000 decisiones, 5,000 nuevos miembros. Imagínate tener que recibir a tanta cantidad de personas. Bueno, eso es lo que Dios desea hacer. Pero avancemos en la lectura de la Biblia. Hechos capítulo número 5, verso número 14. Me encuentro allí lo siguiente. Los que creían en el Señor aumentaban más. Crecimiento de iglesia. ¿Y qué dice allí? Gran número de hombres y de mujeres. Un gran número de personas. Por lo tanto, el crecimiento de iglesia nos permite ver un aumento en la cantidad de miembros. Vemos decisiones, vemos conversiones, vemos bautismos, vemos personas, familias que se suman, que llegan a la familia de la fe, al pueblo de Dios y son parte de la iglesia. Avanzo. Hechos capítulo número 6, versículo número 7. Dice allí, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios quiere que su iglesia crezca, que se multiplique el número de miembros e inclusive que líderes de otras religiones, de otros pensamientos, también puedan convertirse y entregarse al Señor. La palabra crecía y se multiplicaba el número de discípulos. Por lo tanto, amigos, es importante entender aquí que hay una obra misionera, hay un mensaje claro, hay una intención clara de poder invitar a las personas a tomar una decisión por Jesús y hay un resultado concreto de nuevos discípulos, nuevos miembros y una iglesia que crece y se multiplica. En el siguiente texto, en Hechos capítulo número 8, vemos que por todas partes el Evangelio es anunciado. Simplemente déjenme remarcar allí Hechos capítulo número 8, versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Noten ustedes aquí que para que Dios bendiga a su iglesia con crecimiento es necesario que haya acción misionera por todas partes, por todo el territorio, por todo el barrio, por toda la ciudad. Para eso necesitamos trazar planes e ir donde Dios nos manda, llegar a cada casa, a cada barrio, a cada vecindario y poder dar el mensaje de Jesús. Podríamos leer otros versículos 12 y versículo número 13. Miren lo que dice allí. Pero cuando creyeron a Felipe, hay un misionero, hay un discípulo que comunica el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, un mensaje cristocéntrico, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y después de bautizado estaba siempre con Felipe. Era algo impresionante. Personas influyentes, personas que tal vez tenían otras creencias, otras supersticiones, sin embargo creyeron en el mensaje del Señor, en la verdad bíblica, aceptaron y nuevos miembros se unían a su iglesia. Dice también en el capítulo número 9, versículo número 31, remarco este texto clave para entender el modelo bíblico de crecimiento de iglesia. Miren lo que dice allí, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, noten ustedes aquí, las iglesias tenían paz, eran edificadas, andando en el temor del Señor, una vida de comunión con Dios, una vida de fidelidad a Dios. Y se acrecentaban, las iglesias crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Vieron que leímos el poder para crecer? Hechos 1:8. Bueno, el mismo Espíritu es el que produce el crecimiento saludable de la iglesia. Iglesias que tenían paz, iglesias que eran edificadas, iglesias que se acrecentaban y que eran fuertes, eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esta puede ser la realidad de tu iglesia. Vos como anciano, como líder de la iglesia, podés hacer mucho para que esto pueda ser una realidad. Y lo primero que podés hacer es orar y también trabajar. Pero vamos a continuar porque tenemos todavía algunos textos más por leer. Hechos 10 nos presenta también que el crecimiento de iglesia necesariamente tiene que también incluir llegar a nuevos grupos humanos. Esto es muy importante, tiene que ser amplio y abarcante el plan para poder llegar a todos, a los barrios más humildes, a los barrios medios, pero también a las clases altas, a personas de una nacionalidad o de otra. No tienen límites, no hay limitaciones para la presentación del Evangelio, tiene que llegar el mensaje a todos. Hechos 10, versos 44 al 47, nos presenta allí la conversión de muchos gentiles, personas que no eran del pueblo judío, que sin embargo se entregaron a Dios, se bautizaron y llegaron a ser discípulos y miembros de la iglesia. Avanzo rápidamente, Hechos capítulo número 11, versículo número 21, versículo número 24, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Crecimiento de iglesia. En el mismo capítulo allí, en el versículo número 24, dice en la última parte, hablando allí en este caso de Bernabé, la última parte del versículo dice: y una gran multitud fue agregada al Señor.
Por lo tanto, no estamos hablando acá de un crecimiento bajo o un crecimiento mínimo, sino un crecimiento realmente impresionante, extraordinario, sobrenatural, porque es obra de Dios y del Espíritu Santo. Esta puede ser la realidad de tu iglesia. Avanzamos en la lectura y en la presentación de este tema. Hechos capítulo número 12, versículo número 24, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de trabajo misionero. La palabra llegando a todas partes. Me imagino estudios bíblicos, me imagino predicaciones, me imagino también en lugares públicos. La palabra por todos lados. Podríamos sumar acá impresos, podríamos sumar acá libros, revistas, hoy en día todos los medios, pero que la palabra crezca. Y como dice allí el versículo, se multiplique, llegue a todos lados. Sigo leyendo. Hechos, allí en el capítulo número 14, versículos 1, 19, 21, 23, 28. Encuentro acá algo realmente muy interesante. Miren lo que dice allí. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, estoy leyendo Hechos 14, 1, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Noten ustedes otra vez, un mensaje, un mensajero y muchos que creen. Diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes ideologías, sin embargo, un mensaje que impacta, que alcanza. En ese mismo capítulo, en el versículo número 19, Hechos 14, verso número 19, dice allí, hablando allí de una circunstancia difícil que le tocó vivir a Pablo, miren. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y algunos van a decir, bueno, acá se detuvo la misión, aparece un problema y la iglesia deja de lado la misión. No, sin embargo, vemos que eso no ocurrió. Y a pesar de los problemas, la iglesia siguió predicando. Entonces esto es clave para el crecimiento de iglesia. Versículo número 21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, continuó, nada detuvo la misión, nada detuvo la predicación, nada detuvo el crecimiento de la iglesia. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, versículo 22, exhortándolos a que permanecieran en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Crecimiento de iglesia también es preparar a la iglesia, a los nuevos miembros, para enfrentar dificultades, que sean conscientes del gran conflicto. Versículo 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia, nuevos líderes. No alcanza solo con enseñar la Biblia, predicar y bautizar. Hay que formar, hay que acompañar, hay que discipular, hay que preparar nuevos líderes. Por eso es un trabajo que tenemos que continuarlo en el tiempo. Dice allí el versículo, constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, la espiritualidad, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este texto es realmente muy importante. Fíjense el versículo 28 en el mismo capítulo. Dice que nuevamente continuaron recorriendo aquellos lugares y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Si tenés la bendición de ganar un alma, de llevar una persona a los pies de Jesús, no lo abandones. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres de Dios se quedaron tiempo con los nuevos bautizados, con los nuevos hermanos. Crecimiento de iglesia entonces implica que podamos acompañar, cuidar, fortalecer, nutrir a nuestros nuevos hermanos. Capítulo número 16, versículos número 4 y 5. Miren aquí, este texto es muy importante para entender el crecimiento de iglesia. Versículo 4 y 5. Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Noten ustedes aquí, crecimiento de iglesia y orden de la iglesia van juntos. Esto es muy importante. Y acá habla de un trabajo misionero coordinado. Acá habla de respetar las decisiones de la iglesia.
Acá habla de respetar la organización de la iglesia. Y miren lo que ocurrió, versículo número 5. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Noten ustedes, la iglesia se animaba y crecía. Y antes habíamos hablado de crecimiento de miembros, de multitudes, de miles. Pero ahora estamos hablando de nuevas iglesias, plantación de iglesias cada día. Mirá el modelo de crecimiento que nos presenta la Biblia. Qué desafío para este tiempo. Continúo leyendo capítulo número 17, versos número 10 al 12. Cuando hay estudios bíblicos, cuando se enseña la Biblia, hay crecimiento de iglesia. Versículos número 10 al versículo número 12 dice: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Estudios bíblicos, trabajo misionero, perseverancia lleva a crecimiento de iglesia. Sigo leyendo capítulo número 19. En este caso encontramos acá un trabajo que necesitaba completarse, personas que se habían bautizado, pero que no habían conocido toda la verdad. Entonces, enseñarle la Biblia también a otros creyentes, a otros cristianos que tal vez no tienen toda la verdad, también lleva al crecimiento de iglesia. Dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquellos creyentes que se habían bautizado, habían escuchado parte del mensaje, ahora oyen todo el mensaje y nuevamente se bautizan. El rebautismo en este caso es una experiencia bíblica también. Encontramos también allí en el capítulo número 21, versículo número 20, un testimonio del crecimiento de iglesia. Hechos 21, versículo 20 dice: Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que hay que han creído y todos son celosos por la ley. Millares han creído. Imagínate cuando se diga esto de tu iglesia. Miles han creído. Tal vez éramos 10, 20, 30 y ahora somos miles. La iglesia creció, la iglesia se multiplicó. Finalmente, en Hechos capítulo número 28, encontramos cómo el Evangelio llega allí a Malta, por ejemplo, y cómo continúa el trabajo misionero allí en Roma a través de las circunstancias que llevaron a Pablo hasta aquel lugar. Amigo, crecimiento de iglesia. ¿Qué hemos descubierto aquí? El modelo bíblico de crecimiento de iglesia implica un mensaje claro, bíblico, implica anunciar el Evangelio de manera intencional a todos, implica un trabajo perseverante, implica un trabajo unido con el resto de la iglesia y también implica muchos nuevos bautizados, nuevos miembros. Pero no queda ahí. La iglesia continuó trabajando, cuidando, visitando, acompañando, formando, instruyendo a esos nuevos miembros que llegaron a ser nuevos líderes y surgieron nuevas iglesias y entonces la iglesia se expande de una manera equilibrada, de una manera simétrica. El modelo bíblico de crecimiento de iglesia se concentra entonces en hacer discípulos, que esto implica enseñanza bíblica, decisión, conversión, bautismo, pero continúa después del bautismo con alimento espiritual, con discipulado, con nutrición espiritual y fortalecimiento. ¿Cómo definimos entonces el modelo de crecimiento de iglesia? Encontramos entonces en Hechos que este modelo busca el crecimiento equilibrado de la iglesia, pone el énfasis en el crecimiento simétrico de la iglesia. No solo crecimiento en bautismos, los bautismos es parte del crecimiento, pero no es todo el crecimiento. También busca el desarrollo de nuevo liderazgo, leímos allí, nuevos ancianos, nuevos líderes. Busca el crecimiento de expansión, llegar a nuevos lugares, el evangelio por todas partes, nuevas iglesias en nuevos lugares, una iglesia que se desarrolla, que se amplía, con presencia organizada en nuevos lugares donde antes no lo había,
aumento de la fidelidad. Si nosotros leemos allí el libro de Hechos, vamos a ver una iglesia fiel, una iglesia generosa, una iglesia que adoraba a Dios de manera plena y que aportaban de sus recursos para apoyar la obra. Por lo tanto, entonces, una iglesia fiel y una iglesia que se desarrolla también de manera espiritual, de manera institucional y de manera corporativa. La iglesia es el cuerpo de Cristo que trata de estar en todos los lugares de la tierra, con creyentes, con discípulos, y se prepara para la segunda venida de Cristo. Te pregunto, anciano, líder, después de haber estudiado un poquito esto que presenta la Biblia, ¿no te gustaría que este modelo de crecimiento de iglesia también esté en tu vida, en tu experiencia? La palabra de Dios es clara y nos anima a poder hacer las cosas a la manera de Dios. Que Dios te bendiga y oro para que tu iglesia pueda crecer de una manera sana, de una manera fuerte, de una manera que se pueda expandir, pueda haber nuevos líderes y la iglesia se pueda multiplicar y pueda haber más iglesias. Que Dios te bendiga.